Todavía no está grabando. Una vez que empiece a grabar, escriban su nombre porque si no, no queda registrado. Ahora sí ya empieza. Buenos Aires. Bueno, ahí ya están observando la imagen, ¿verdad, Marcelo y Sasa? Sí, profe. Eso era muy bien. Vamos a hacer un recorrido. Yo sé que están dando límite ya. Vamos a llegar a eso también. Pero primeramente vamos a ir haciendo un recorrido. En este caso, por ejemplo, una función. Si yo te doy la función 1/x-2 y, y te pido que me exprese el valor de f de x más 2 menos f de x. Entonces lo que se hace simplemente es cambiar en esta función original. Esta es la función original, la función definida. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Y te dice cambiar la x, este valor de la x, por x más 2 en el lugar donde aparece x nomás. Entonces, lo que se hace generalmente es poner exactamente en este lugar donde me aparece la x, acá abajo cambiar por x más 2. Entonces, ahí estamos haciendo el cambio que me sugiere menos f de x. Si me dice f de x se refiere a la función original. Entonces escribí nomás directamente x menos 2. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Fíjate que 2 menos 2 se puede eliminar y finalmente lo que podemos hacer es efectuar esta operación indicada. Esta operación indicada es una resta de fracción. Aquí dentro, en el denominador de esta primera expresión solamente me queda la x. Y acá en la otra, en el otro denominador, x menos 2. Entonces, cuando se hace una resta de fracción, se busca el mínimo como múltiplo. Y entonces, ahí ya tenemos para determinar el valor de la función resolviendo esta resta de fracción. Entonces, este mínimo común múltiplo dividimos por este denominador. Este denominador al final me sobró x nomás. Y me va a quedar al dividir con x menos 2 por 1, x menos 2. Menos, y este al dividir con este solamente me queda el valor de x por una x. O sea que tu resultado final de esta diferencia, el f de x más 2 menos f de x, solamente te va a quedar arriba
negativo 2 dividido x por x menos 2. Bueno, podemos cambiar este, sí se puede cambiar. ¿De qué forma cambiaría este? Si yo le digo, yo no quiero que me quede este signo fuera aquí en este lugar, entonces este signo tenemos la posibilidad de introducir dentro, aquí abajo se le puede dar al denominador. En ese caso, ¿cómo quedaría? Y te puede quedar entonces arriba 2 positivo y abajo. Podés dejar así indicado nomás, pero este te va a quedar 2 menos x. O sea que si efectúas, te va a quedar en definitiva 2 sobre 2x menos x cuadrado. Esta sería la última expresión que se puede obtener de esta función definida y queriendo resolver la diferencia. Bueno, ese era lo que habíamos hecho la clase anterior, entonces solamente estamos observando nomás que no es nada complicado resolver una función a partir de una función definida. Bueno, sí, Viste que a veces al final dejábamos, o sea, volvíamos a reemplazar con f de x. En el anterior no se podría, por ejemplo, dejar menos 2 sobre x por f de x. en menos, eh, sí se puede también al final, este te va a quedar, pero fíjate la x que tenemos acá. En todo caso, si querés cambiar, eh, si desde acá podría haber dejado también, desde esta expresión que tengo acá, en todo caso lo que podés cambiar también es menos 2 sobre x. Ahí sí podés multiplicar por f de x. Eso es lo que podés hacer. Eso es lo que me estaba preguntando. Sí, eso era. Sí, también se puede, ¿verdad? Es correcto, está correcto, solamente que acá no se llega nomás a su mínima expresión. Por eso acá recién se llega a la última y además este signo menos que tenemos acá evitamos que esté suelto acá afuera. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, cuando yo le dije la vez pasada, si tengo una función f de x es igual al logaritmo de a, este es a, el subíndice acá es, o la base del logaritmo es a, 1 sobre x, queremos demostrar que f de a al cubo, este es a al cubo, es igual a negativo 3, dice. Este es, recordate que este es a al cubo. Entonces, ¿qué es lo que se hace también en este caso? Y seguro vas a poner acá f de a al cubo va a ser igual al logaritmo de 1 sobre x, dice, pero la x vamos a sustituir por a al cubo de base a. Y esta es una expresión que ya ustedes manejan demasiado bien. Incluso la propiedad del logaritmo. Esta es una expresión que yo puedo girar, puedo cambiar de posición. Y si queremos cambiar, queremos hacer que este denominador vaya arriba como numerador, entonces lo que hacemos es cambiar el exponente, ¿verdad? El signo del exponente. Este signo positivo 3, ahora para que cambie de lugar, entonces hacemos que sea negativo. Entonces a la menos 3 es lo mismo que 1 dividido al cubo. Y una propiedad del logaritmo dice, si la base de la potencia, esta es la base de la potencia del logaritmo,
coincide con la base del logaritmo, entonces directamente la solución, el resultado es el exponente. Entonces ahí es donde se demuestra que f de a al cubo entonces es igual a -3. Pero ahí aplicamos una propiedad del logaritmo, por eso podemos hacer directamente la solución de este -3. Bueno, otra cuestión interesante, si yo le digo expresar la longitud, de repente esto así surge en algunas pruebas y muchas veces uno tiene duda de cómo analizar y cómo encarar una solución. Este dibujo, ni siquiera te aparece el dibujo en un planteamiento como si se hace si aparece en una prueba un problema de funciones, ni siquiera se te va a dar este dibujo, ¿verdad? Esa es la parte importante. Vos tenés que interpretar y tenés que resolver. Muchas veces eso es lo que cuesta encontrar la interpretación correcta, porque una vez que tengamos la figura así de esta forma ya no es tan complicado porque ahí ya se puede eh, ya se puede directamente aplicar algunas propiedades geométricas. Bueno, dice expresar la longitud L es todo este que tengo marcado acá, desde acá hasta acá. Esta es la longitud L, todo esto. Expresar la longitud L de una cuerda de circunferencia de 8 centímetros de radio. Entonces nosotros colocamos radio 8 centímetros en función de su distancia X centímetros al centro de la misma. Entonces por eso marcamos esta distancia X. Y me pregunta determinar el campo de variación de X. ¿Cuál puede ser el valor de X? Entonces ahí empieza lo que sí tenemos con seguridad es el valor del radio. Ese vale 8. ¿Qué otra cosa tenemos? La longitud L. ¿Dónde le intersecta X, esta medida X, a L en el punto medio? Entonces, por eso yo puedo decir que esta medida tiene la mitad de L y ahí ya puedo calcular el valor de X. O ya puedo entender con claridad que este representa un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo decir L sobre 2 al cuadrado es un cateto, es igual a hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces fíjate cómo queda al final. L no más va a ser igual. Este va a pasar como raíz cuadrada, te va a pasar raíz cuadrada de 64 menos x cuadrado. Menos x cuadrado. Bueno, fíjate el 4, este 4 que es 2 al cuadrado de 4, este va a pasar a multiplicar y al aplicar la raíz, ese 4 yo ya puedo sacar acá afuera sin ningún problema. Entonces, esta es la función L de este planteamiento y nosotros queremos saber cuáles son los valores de X que le podemos asignar. ¿Quién me dice cuál va a ser el campo de variación o el dominio de definición para esta función? A ver, Marcelo, ¿me puede hacer
Marcelo Izaza o Nicolás Martínez. Quiero escuchar cuál va a ser el dominio de esta función. El dominio o el campo de existencia, la misma cosa. Acá dice determinar el campo de variación de X. El campo de variación de X es la misma cosa que el dominio de la función. Dominio de la función es la misma cosa que campo de variación de X. A ver, ¿quién me dice Más 8 y menos 8. Sería. más 8 y menos 8? Mayor o igual a 0 y menor que 8 sería. Bueno, voy a escribir un poco. Nico o Isaza, era Marcelo, me dijo, X tiene que ser mayor o igual a menos 8 y menor a 8, igual a 8. ¿Y vos cómo te llamas? El que recién... Milagros. Ah, Milagro, sí, tengo. Lugo, ¿verdad? Bueno, y Lugo me Sí. dice, X tiene que ser mayor o igual a 0 y menor y menor a A 8 me 8. dijiste. A 8. ¿Alguien tiene otra respuesta que no sea ninguno de los dos? ¿Por qué este puede ser y por qué no puede ser este? O al revés, ¿por qué puede ser este y no puede ser este? ¿Cuál sería una de las explicaciones? Porque usted me tiene que expresar, yo le voy a pedir que me escriba en forma de desigualdad el campo de variación de esta función. Profe, ¿Sí? cero creo que no sería una longitud, ¿verdad? Si es cero no sería una longitud, es un punto. No puede ser igual a 8 porque si es 8 al cuadrado va a ser 64. Y al realizar eso va a dar 0 y una longitud no puede valer 0. Muy bien, o sea que esta desigualdad menor a 8 es lo que corresponde, ¿verdad? Porque si fuera 8 en serio no tendría ni una longitud, o sea que no sería, no cumpliría dentro de lo que establece la función. Efectivamente, la respuesta correcta tiene que ser esta segunda opción que tenemos acá. Esta es la respuesta correcta. X tiene que ser mayor o igual a 0 y menor a 8. Aquí hay una cuestión sumamente interesante que tiene que ser menor a 8. Bueno, esta es la expresión muchas veces, ¿por qué no puede ser este? Y justamente porque si fuera 8 ya quedaría fuera del rango, fuera de la posibilidad. Y negativo también hace de que no tenga sentido, ¿verdad? Por eso cuando se refiere a una longitud, generalmente se elige lo positivo. Bueno, bien. Si nosotros queremos determinar el campo de variación o dominio de la función de estos solamente, lo mismo hacemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que evitar en esta función que me dé? Ese le pregunto a Cero en el Luz. denominador. 0 en el denominador. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que me aparezca 0 en el denominador. También me aparezca 0 en el denominador. Y en este caso, ¿qué tengo que evitar que me aparezca? Valores negativos entre la raíz. Valores negativos dentro de la raíz. Muy bien, excelente. Entonces, hay un concepto demasiado claro. Saben perfectamente lo que significa eso. Y ¿cuál no podemos usar acá? Evidentemente vas a tener la posibilidad de factorizar, ¿verdad? Se puede factorizar seguramente.
Este más y después más por menos da menos. 2 por 1, 2. Bueno, entonces, lo que sí tenemos que evitar que x sea negativo 2 y que x sea positivo 1. Estos dos números tenemos que evitar colocar en el denominador. Entonces, después todito los números. Entonces, decimos que el dominio de la función, podemos escribir R, los números reales, menos estos dos números que son negativo 2 y 1. Bueno, esa es la forma entonces para este. ¿Qué otra cosa acá me dice? ¿Cómo se analiza si una función es par, impar o ninguna de las dos? José María Mencia, ¿así es tu apellido? Sí, profe. José María, ¿cómo me vas a analizar si esta función es par, impar o ninguna de las dos? ¿Cómo se analiza eso? Y ¿Te la verdad que no acordás? sé, profe. ¿Te acordás o no te acordás? No me acuerdo, profe. Entonces voy a cambiar a... Tengo anotado acá. Alejandra, Jazmín Alejandra Mlot. Vos me vas a decir si cuál de las tres funciones es... Primeramente decime cuál de las tres funciones es par. Jazmín Alejandra. ¿Eh? Entonces cambio. Adriano López. Hola, profe. Adriano, decime cuál de las tres funciones es par. La verdad, profe, no sabría decirte. Víctor Daniel, ¿y vos? Víctor Daniel. Entonces, Milagros, Lugo, vos le vas a salvar a los socios ahí. Profe, yo tampoco sé. Ay, Profe, huele. profe, ¿no será el seno es, por si acaso? Sí, creo. Bueno, Función no se par. puede. ¿Cómo se puede analizar una función si es par o impar? No era, Ese no, profe, Por que la potencia. nadie dio todavía profe, eso. no era porque devolvía, o sea, vos dabas un valor y te devolvía ese mismo valor, pero con signo cambiado. Eso era. Profe, creo ¿Cómo? que, Sí. creo que es cuando tenés f de x y haces f de menos x y te sigue dando f de x. Muy bien. Ya estamos. Ninguno de los profesores todavía desarrolló esta parte de función par impar. Pregunto si alguien dio en su momento Velázquez, Sí, pero eran Alonso. con áreas, o sea, mostraba cuando era par y vos podías visualizar en una función mirando sus áreas. Bueno, nosotros tenemos que entender, usted me van a entender, pues eso también muchas veces surge en los problemas y tiene que hacer el análisis si la función es par o impar. Entonces, cuando hacemos f de menos x, nosotros cambiamos el signo de la variable y este te da el resultado de menos f de x. Esta nomás es la parte interesante de esta función. Entonces decimos que esta función es impar. Vamos a escribir así para que
se recuerden. Entonces ahí tenemos la función impar. Si vos reemplazás nuevamente f de menos x en la función y al final te resulta una función f de x no más positivo, entonces este se conoce como una función par. Y si no cumple ninguna de las dos condiciones, entonces simplemente decimos que la función no es par ni impar. No es par ni impar. Entonces, podemos analizar el primero, por ejemplo. Si voy a analizar el primero, f de menos x, te va a quedar exactamente, te va a quedar negativo x elevado a la 5, ¿verdad? No va a cambiar ese número, el signo no va a cambiar. Y también te va a quedar negativo x. Solamente lo que estamos haciendo es cambiar el valor de x por menos x. Esta misma expresión yo puedo sacar fuera el signo y al final me queda nomás otra vez x a la quinta más x. Fíjate, bien sencillito este es para entender entonces que al final este es negativo f de x. Entonces con seguridad nosotros hacemos el análisis simple y encontramos que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que esta función es impar. ¿Qué va a pasar con el punto b? Si nosotros hacemos g de menos x, este te va a quedar 1 menos x elevado a la cuarta. Entonces, al final, este te va a quedar nomás otra vez 1 menos x a la cuarta. ¿Por qué? Porque exponente par cambia de signo al efectuar la potencia. No podemos hacer esta operación antes, menos por menos. No hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque esta potencia le afecta. Si fuera impar, sí no habría ningún inconveniente, pero como este es par, este le cambia a positivo. Y finalmente, entonces, este es la misma cosa que f de x. O sea que ahí cumple que, digo g, este es. Ahí cumple que g de menos x es igual a menos, igual a g de x. Entonces, decimos que esta es una función par. Bueno, y el último, si hacemos h de menos x, entonces este te va a quedar menos 2x, ya hago directo nomás, menos x cuadrado. Y si este sacamos paréntesis, signo menos, entonces te va a quedar 2x más x cuadrado. Bueno, entonces acá no cumple ninguna de las dos funciones, las dos condiciones no cumplen. Entonces, yo no puedo escribir negativo o simplemente no es par, ni impar. Bueno, y entonces ahí ya sabemos entonces el significado de función par y función impar. Función par y función impar. Bueno, entonces ahí está otra cosa importante que ya sí están habituados, porque este era el tema que ustedes desarrollaron en la clase anterior,
sobre límites, la definición del límite, eso también suele preguntar generalmente casi en todas las pruebas de análisis, siempre sale un punto: demostrar el límite de la función por definición, te va a decir. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes entiendan y comprendan bien la teoría? Cuando se dice que la definición del límite, primero acá yo le puse límite de f de x cuando x tiende, acá generalmente se usa la letra a, no importa eso, igual a L, entonces dice, existe un épsilon mayor a 0 para todo épsilon mayor a 0. Este símbolo que tengo acá, la B o la A invertida en todo caso. Para todo épsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0. Si el valor absoluto, este se conoce como el entorno de A. Este es el entorno de A. A es un valor cualquiera. Se conoce como entorno. Entonces, el valor absoluto de x menos a tiene que ser mayor a 0 y menor a delta. Y aquí también la parte fundamental, que la diferencia en valor absoluto entre la función y L, este es el límite, menor a epsilon. O sea que este símbolo epsilon es un valor cualquiera, arbitrario. Generalmente se usa un número muy chiquitito, ¿verdad? 0,1, 0,01, 0,001. Bueno, vos podés darle el número que quieras, pero siempre podés hacer que esta diferencia sea menor a epsilon. Bueno, entonces, solamente acá yo le muestro una forma. Yo ya sé que ustedes dieron en la clase anterior, el profesor Alonso seguramente ya le mostró el planteamiento, pero yo acá elegí algo simple y le hago un recorrido para que en su momento, acá lo que hay que saber versear un poco, verso, hay que saber todo el verso que hay que seguir para llegar a la solución, simplemente eso es lo que hace falta. Y acá dice, límite de x cuadrado cuando x tiende a 5 es igual a 25. Entonces, hay que probar que para cualquier epsilon existe siempre un número delta positivo. Y acá está la importancia de que la diferencia en valor absoluto entre la función y el límite tiene que ser menor a epsilon. Y acá está x menos a mayor a 0 y menor o igual a delta. Acá yo le desarrollé rápidamente lo que dice, qué es lo que hay que ir haciendo cuando se tiene un límite. Entonces, acá dice, tenemos que probar que la función x cuadrado menos el límite que es 25, acá está, x cuadrado menos 25 sea menor a epsilon. Este epsilon es un número cualquiera, ya dijimos, un número pequeño, 0,1, 0,01. Vos podés dar 0,5, 0,3 al final, el número que vos quieras. Y x menos 5 mayor a 0 y menor a delta. Este considere como la primera condición. Entonces ahora empieza, fíjate, yo escribo la función, la diferencia de la función con el límite. La diferencia de la función con el límite. Este es una diferencia de cuadrado. Esto no tenemos ningún inconveniente para entender la diferencia de cuadrado. Entonces ahí decimos que la diferencia en valor absoluto de la función y el límite es x más 5 y x menos 5.
De ahí nosotros decimos, si existe delta, se deberá verificar la condición 1. Si existe delta, se deberá verificar la condición 1. Esta es la condición 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y hacemos que x menos 5 sea menor o igual a delta. La primera interpretación que yo tengo como referencia acá es justamente x menos 5 menor o igual a delta. Como tengo la posibilidad de que sea igual, entonces yo puedo hacer inmediatamente este x menos 5 como si fuera delta. Acá eso es lo que hice. Acá considere que x menos 5 sea igual a delta. Entonces, este producto de la diferencia de la función con el límite, entonces, en este caso va a ser menor o igual a... ¿De dónde surge este valor de delta? Por la expresión de x menos 5 en valor absoluto. Eso es lo que yo sustituí por el valor de delta. Bueno, entonces este medio no es tan simpático, por eso le dije, lo que tiene que saber versear y todos los pasos que se requiere para llegar a la solución. Bueno, cuando yo llego hasta acá, fíjate, ahora lo que podemos hacer que esta expresión que tengo a la derecha, toda esta expresión, en definitiva es el valor de la diferencia en valor absoluto de la función con el límite nomás. Entonces ahí yo ya casi tengo la posibilidad, si miramos nuevamente en esta función, en esta parte original, encontramos que este que tengo a la derecha, todo este representa el valor de epsilon. Entonces, de ahí yo puedo determinar cuánto vale delta, si existe o no existe delta. Y siempre se usa el valor mayor del entorno de A, el entorno de este número que es 5, ¿verdad? El entorno. Nosotros cuando tenemos límite de cualquier función y siempre x tiende a un valor determinado, entonces lo que se trabaja es en relación a ese número A, el entorno de A. ¿Cómo yo sé cuál va a ser el entorno de 5? ¿Cuál va a ser? Y siempre se toma el antes, la cota inferior y cota superior, así se llama también. Y generalmente se toma la cota superior para determinar el valor de delta. Entonces de ahí surge que este valor de x, tomamos el mayor del entorno de 5, en este caso va a ser 6, y 6 más 5, 11, ¿verdad? Y de ahí entonces sacamos, efectivamente, si yo, acá no hay ninguna duda que delta existe, ¿verdad? Por más, si yo le asigno 0 igual delta vale 0, ¿verdad? O sea que no es que no tenga valor, no hay ninguna restricción para delta. Cualquier valor que yo le asigne a epsilon, seguro voy a obtener un valor para delta. Y si eso ocurre, entonces definitivamente el límite de esta función cuando x tiende a 0 es igual a 25. Bueno, eso es lo que... ¿Cómo se adquiere la habilidad para hacer la demostración del límite por definición? Y haciendo simplemente práctica, entrenamiento, no hay otra alternativa. Entrenamiento y saber todos los pasos y el verso que tenés que usar para cada paso que vas a seguir. Profe, una pregunta. Mm. En ese ejemplo, ¿cuál sería el valor que se arbitró desde el principio, es que Se así yo conoce. entendí, sí, sí, Y siempre tenés que tratar de mirar a qué valor tiende el valor X. ¿A qué valor tiende X? Este es el valor A.
X tiende a 5. Vos vas a tener límite, X tiende a 3, X tiende a -2, X tiende a cualquier valor. Siempre, si te dice, por ejemplo, que X tiende a 3, entonces siempre tenés que tener en cuenta que ese valor 3, el entorno de 3 va a ser 2 y 4, ¿verdad? Siempre va a ser el entorno de 3 es 2 y 4. Fíjate acá te voy a mostrar un poco. Siempre tenés que tener en cuenta la definición del límite. Acá nosotros teníamos si consideramos el valor de A, era A más delta, y era el A menos delta o X menos delta, no importa el número al final. Y acá acá también sale, para cada valor de acá hay una salida acá, una salida. Y era el valor de la función L, el límite L, ¿verdad? El límite L. Y era L más epsilon, el chiquitito, el valor que va a variar, y acá L menos epsilon. Esta es la explicación gráfica del límite. Este es el entorno. El entorno de A es A más delta y A menos delta. O X menos más delta o X menos delta. No importa eso. Y este es el límite de la función. Y el límite de la función tiene también su entorno, más epsilon y menos epsilon. Bueno, entonces, esa es la forma en que tenés que tratar de entender. Cualquiera sea el límite que te plantea, cualquiera, eso muchas veces te da en fracción. Vamos a ver otro, si no tengo. Acá hay otro, pero esta es la misma cosa. En este caso, fíjate, rápidamente vamos a mirar en este. Aplicando la definición del límite, demostrar que 2x menos 1 es igual a 11 cuando x tiende a 6. Acá está tu x tiende a 6. Entonces, ¿cuál va a ser el entorno de 6? Y el entorno de 6 va a ser 5 y 7. Este va a ser tu entorno de 6. Acá nuevamente te hace todo el paso, acá ya te dice luego, para todo epsilon mayor que 0, esta es la definición del límite nomás. Acá ya te plantea x menos 6 y 2x menos 1 menos 11. Al final te desarrolla completo y finalmente encuentra el valor de delta. Y haciendo que delta es igual a epsilon dividido 2. O sea que cuando vos encontrás que existe delta y asignando valores a epsilon, siempre vas a tener un valor de delta. Entonces ahí es cuando vos demostrás que efectivamente el límite de esta función cuando x tiende a 6 es 11. Entonces ahí está la explicación rápida de la definición del límite. Bueno. Lo que quería mostrarle era, ¿se aclaró tu duda? No sé quién me preguntó. Sí, profe. Ese era el número, por ese número lo que vos me preguntabas. Era más bien porque yo había entendido la vez pasada que siempre que se tenga epsilon y delta, uno se arbitra, pero no se puede arbitrar los dos porque uno queda en función del otro. Y Ah, era más sí, bien, sí, siempre se va a arbitrar delta y entonces vamos a tratar de comprobar que existe epsilon. eso. Bueno, así mismo es. Siempre que existe uno, delta o epsilon, si existe epsilon, tiene que existir delta también. O sea que esa es la relación más o menos
que tenés que tratar de demostrar siempre. Así que no, por eso te decía que la definición del límite es, esta desigualdad es sumamente importante y esta otra desigualdad. Esto es lo que ustedes tienen que tratar de recordar siempre, que la definición del límite ocurre estas dos condiciones. Bueno, Profe, ¿sí? profe, esta va a ser la manera entonces de proseguir con los Cuando es límites. definición del límite, esta es la forma simple, ¿verdad? La forma sencilla de hacer de la demostración. Primeramente, siempre luego vas a encontrar, cualquiera sea la función que te plantea, cualquiera sea la función que te plantea, siempre lo primero que vas a hacer es tomar la función, le restas el límite y ese valor absoluto de la diferencia tiene que ser menor a epsilon. Este valor puede ser cualquier número. Generalmente se toma 0,1, 0,2, 0,3. Pero, y después, en esta otra desigualdad, siempre vas a relacionar x con el cual está tendiendo. Este es el valor al cual se acerca el valor de x. Se acerca, no es igual a x. Generalmente cuando se reemplaza, acá, ¿por qué 25? Porque nosotros usamos directamente x, reemplazamos por 5 directamente, por eso es 5 al cuadrado 25. En realidad no es que x sea 5. Nosotros ya sabemos que a este valor 5 nosotros podemos... ¿Hasta qué valor yo me puedo acercar de hacia la izquierda a 5? Y me puedo acercar... ¿Y a qué valor me puedo acercar al 5 de hacia la derecha? Y me puedo acercar hasta un valor muy cerca de 5. A la izquierda es 4,9, ¿verdad? Este está cerca de 5. Pero hay otro más cerca, 4,99. ¿Hasta cuánto podés considerar? Y vas a considerar seguramente 50.009, podés considerar y todavía no es 5. Podés considerar 1.000.000 de 9, todavía no va a ser 5. ¿Hasta cuánto te podés acercar? Y hasta un valor infinitesimal. Es lo mismo si yo me quiero acercar a 5, un número 5, cerca de 5 va a ser 5,01. Es muy cerca de 5, ¿verdad? Pero más cerca todavía podés hacer que sea 0,00, mucho 0,1. Bueno, pero ahí está. Entonces, por esa razón, el 5 es el valor al cual está tendiendo. No, es 5 en realidad x. Se aproxima a 5. No, es 25 en realidad el límite, pero el, el límite es cerca de 25. O sea que por eso decimos la palabra límite es un concepto intuitivo. Solamente en la mente podemos entender, pero de repente uno dice, límite, entonces yo me puedo acercar a un valor infinitesimal y nunca voy a llegar, pero muy cerca. Y ese es el concepto del límite, no es tan concreto, sino que es un poco abstracto. Profe, yo tengo una consulta. Sí, puedes consultar. Yo no entendí por qué al final de la demostración, o sea, cuando estaba ya concluyendo la demostración, se tomó el valor de x igual a 6. ¿Por qué se eligió ese valor? Y fíjate que hay dos productos acá, factores, de la diferencia de, de esta, la diferencia entre la función y el límite, ¿verdad? Entonces, lo que generalmente se dice, tenemos que acotar el x más 5 para saber cuánto es el valor de delta. Tenemos que acotar cuánto es x más 5 para saber el valor de delta.
¿Por qué? Porque este x menos 5 yo ya sé en realidad cuánto es. Yo ya sé cuánto es en realidad el valor de x menos 5. Yo puedo sustituir siempre que sea x menos 5, entonces puedo sustituir por el valor de delta. Entonces, ¿qué es lo que no sabemos todavía? Y en valor, ¿cuánto es en realidad el valor de delta? Yo puedo determinar a partir de este número que no es lo que puedo sustituir por delta. Entonces, siempre vas a tener luego eso, siempre vas a tener. En el caso, en este, por ejemplo, fíjate que en este que le estaba mostrando acá, al restar, fíjate acá se restó fx menos L, ¿verdad? Acá está fx menos L. Acá está la función, la resta, aquí factorizamos, pero acá nuevamente este 2 y lo que hicimos fue cambiar este x menos 6 por delta directamente. Este x menos 6, ¿por qué yo me puedo cambiar este x menos 6 por delta? Porque esa es la condición que yo tengo aquí al comienzo, esta parte. Entonces, acá no tenía necesidad de buscar para x. ¿Por qué? Porque no tenía otro factor para hacer el cambio del entorno superior de 6 en este caso. ¿Por qué? Porque ya directamente tengo determinado el valor de delta. Yo ya encontré el valor de delta y ya no tengo necesidad. En este otro, Profe, ¿sí? disculpe, ¿podría explicar ahí cómo de una inecuación pasó a ser una ecuación? Por esta, fíjate acá, mira. Siempre cuando vas a hacer la demostración, vas a hacer que esta diferencia, siempre esta diferencia, x menos a, vas a cambiar siempre por delta. Esa va a ser la condición básica para poder determinar el valor de delta o el valor de epsilon, pero siempre vas a hacer de esta desigualdad que tenemos, siempre tenés que hacer que x menos a sea igual a delta. Siempre, en todos los casos vas a hacer eso. Ah, ok, es como una regla entonces. Como una regla. Por eso, fíjate acá, nosotros empezamos escribiendo acá, x, función menos límite igual, menor a epsilon. Ahora, x menos a, este es el valor al cual está tendiendo, menor o igual a delta, o sea que da la posibilidad de que sea igual, ¿verdad? Por eso yo puedo hacer que sea igual. Y ahí ya empieza el desarrollo. Fíjate acá, esta es la función, la factorización, y entonces ¿qué representa? Y representa la función. Y acá, fíjate donde yo cambié x menos 5, ¿por quién cambié directamente? X menos 5 cambié acá por delta directamente. Ese fue lo que hicimos el cambio. Entonces ahí, como esta multiplicación acá representa esta diferencia entre la función y el límite, entonces, ¿qué es lo que yo hice al final? Entonces, este es menor a epsilon. Entonces, de ahí es donde yo puedo hacer esta igualdad, considerar que epsilon sea igual a todo este, x más 5 por delta. Entonces, x más 5 por delta es igual a epsilon. Ahí está la expresión que yo hice al final para poder encontrar cuánto vale delta. Y ahí es donde yo tengo necesidad de encontrar cuál va a ser en realidad el valor de delta. Y delta tiene que ser epsilon dividido 11. ¿Por qué 11? ¿Por qué no puede ser otro valor? Y porque el entorno de este 5, de A5, y generalmente se usa
la cota superior del entorno. Cota superior se llama cuando el que se encuentra a la derecha y cota inferior cuando el que se encuentra a la izquierda. Por esa razón nomás es. Entonces, ahí está la explicación básica, simple de por qué se tiene que usar el 6, por ejemplo, acá. Y porque yo tengo limitado por este número 5. ¿Cuál es el que tengo a la derecha? 6. ¿Y por qué no puedo usar el anterior? Y porque siempre la recomendación es que se use siempre la cota superior. Profe, entonces nosotros vamos a determinar ya que su entorno va a estar entre un número más y un número menos. Siempre eso vas a dar, cualquiera sea el límite que vos tengas, va a depender. Si yo te digo, por ejemplo, límite x cuadrado menos 4 dividido, este por ejemplo va a ser más sobre x menos 2 y x tendiendo a 2. ¿Cuánto es el límite de esta función? ¿Cuánto es el límite de esta función? Infinito. No, no va a ser infinito. Este límite de esta función, en este caso, vas a tener que... Yo ya te puedo dar el límite de esta función, va a ser 4. Entonces, fíjate ahora, vos tenés que hacer, esta es la función, este es f de x, y este L. ¿Y cuál es tu valor, el entorno de quién, sobre el entorno de quién tenés que trabajar? Y en este caso, el entorno de 2. Sobre 2 nosotros queremos determinar, alrededor del 2 queremos medir el límite de esta función. Y el alrededor del 2 es el 1 y el 3. Este es el entorno de 2. ¿Cuáles son? Y 1 y 3. Profe, pero en esa fracción, ahí cuando reemplazas la x no se va a restar 2 menos 2 y el numerador va a quedar cero. Sí, pero Me factoriza primero. efectivamente, por eso todavía no dimos los ejercicios específicos, pero si vos reemplazás por eso, porque si yo reemplazo, si yo digo que x vale 2, esto me va a salir 0 arriba y 0 abajo, pero en realidad x no vale 2, se aproxima nomás a 2. Y entonces cuando vos aproximas a 2, entonces lo que se hace generalmente es factorizar x cuadrado, x menos 2 y x más 2, ¿verdad? Eso es lo que hace generalmente. Y fíjate ahí, yo ya tengo, en mi mente tenía factorizado el de arriba y el de abajo x menos 2. Como no es igual a 2, yo puedo simplificar este y te sobra la función x más 2. Y como x siempre se sustituye por 2, al final es el 4. Es por eso tu límite vale 4. Bueno, pero todavía no se apresuren. Van a ir viendo muchas cosas todavía por el camino, así que no se apresuren Profe, demasiado. yo tengo una pregunta. Sí, Ahí cuando vos igualas la función por y a epsilon, ¿por qué es menor e igual y no solo menor? ¿por qué no es acá? En esta parte vos me estás preguntando. No, más Este, abajo, más abajo, el último, lo último que se vio. Eso. esto. Viste que Bueno, si arriba es no hay una igualdad, solo es menor la función a epsilon. y ¿por qué acá es menor a epsilon nomás y acá pusimos menor o igual? Eso es lo que me preguntas. Sí. Y creo que yo puse mal nomás, tiene que ser menor nomás. Ah, ok. Sí, Profe, Gracias, profe. porque esta es la función, acá menor a epsilon dice, y Sí. cuando es la función, cuando es la función con el límite, solo cumple la desigualdad menor para este caso. Ujú. ¿Sí?
Seguramente puse mal nomás, sin darme cuenta. Dale, Profe, muchas gracias, profe. Bueno, ahí pensé que consideraste lo del x menos 5 igual a delta. ¿por qué consideré? No, no, viste que habías explicado que era menor igual y ella consideraste el igual nomás. Y pensé que por eso volviste a encajar ahí la desigualdad, o sea, el menor igual. Pero no es así entonces. No, porque acá el que tiene menor o igual es para esta parte donde se usa x menos a. Aquí es donde se usa menor o igual. Por eso, este podés cambiar por delta. Hija, es muy abstracto el límite. Bueno, Profe, entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que epsilon es igual a delta? no, Si ahí no. era menor. eh, Porque lo que hicimos fue comparar, fíjate, cuando yo llegué a decir que x cuadrado menos 25, al llegar a decir que x, f de x menos l, esta es la misma cosa, f de x menos l, yo dije al final que es menor a x más 5 por delta. Y de ahí es donde yo pude decir, entonces esta expresión ocupa exactamente el lugar de epsilon. Entonces exactamente esta expresión ocupa el lugar de epsilon. Y eso es lo que hicimos finalmente para determinar el valor de delta. Entonces yo digo x, acá puse, este era x más 5 por delta es igual a, que es, yo ya reemplacé nomás, entonces acá x por 6 por la cota superior, por eso ya me dio 11. Y fíjate, por eso, por esta expresión, este es función menos límite. Acá está, función menos límite. ¿Menor a qué? Menor a delta. Función menos límite menor a. Entonces, esta expresión completito, esta expresión está en el lugar de epsilon. Por eso, tener la posibilidad de igualar con epsilon y ahí reemplazar x por el valor 6 y ahí encontramos cuánto vale delta. De hecho, ya sabemos que delta, su valor es epsilon dividido 11. Cada valor que vos le asignas a epsilon, siempre vas a tener un valor de delta. O sea que existe, lo que demostramos en realidad que existe delta. Para cualquier epsilon existe delta. Para cualquier epsilon, para todo epsilon, acá dice la definición, para todo epsilon existe delta mayor a cero. Bueno, ahí está ¿por qué tuve que igualar esta expresión con epsilon? Y ahí está la explicación. Porque función menos límite menor a epsilon, función menos límite menor a. Y esta es la expresión de epsilon. Este lugar le corresponde a epsilon, por eso tenemos la posibilidad de igualar. Y ahí encontramos el valor de delta. Bueno, otra pregunta. Otra pregunta, ¿se aclaró o no tanto otra vez? Sí, Así como yo le dije, si conmigo usted no le parece clara mi explicación, no duden en volver a preguntarle a Francisco o a Velázquez sin ningún problema. Así que, un ratito.
Ahora sí, ya vine otra vez. Bueno, Profe, eh, sí, le al- escucho. algo último. Esta parte que dice valor absoluto de x menos a menor o igual a delta, eso es algo que uno asume para llegar a la conclusión, porque creo que en la definición no hay, solamente dice menor, no dice menor o igual. En realidad, hay nomás, fíjate acá, este creo que se equivocó nomás, porque tiene que ser ahí donde usa con el entorno es menor o igual. Eh, Esta parte, yo creo que le faltó nomás, igual acá. Ese sí o sí tiene que tener igual. Acá tiene que ser menor o igual a delta. El Ah, que es, entonces sí está, el que es menor es esta parte cuando es con la función. Cuando es con la función, ahí sí es menor nomás. Pero cuando usas el entorno de x, tiene que ser mayor a cero y menor o igual a delta. Menor o igual. Este se pasó nomás, seguramente no. Un error de la rayita nomás, pero es menor o igual acá. Tiene que ser menor o igual. Fíjate cómo está escrito acá, menor o igual. Y acá nomás hubo un error, sí. Tiene que ok, ser entonces sí menor, está. tiene que ser menor o igual para cuando aquí, en este entorno, tiene que ser menor o igual. Entonces, Sí. recuerden eso. Bueno, de todas maneras, ¿cuál es el libro que más están utilizando? ¿El de Pikunov o el, o cuál? Es que no, Explico, no, profe. Y ese es el que tiene más completito, realmente. Tienen que leer la parte teórica, el límite de una función y a ver si está dentro de lo que... Pero van a encontrar luego de repente algún libro que alguno utiliza menor nomás y otro utiliza menor o igual en esa parte, pero solamente para hacer igualar a delta directamente, el que más se presta es el de menor o igual para cuando se usa el entorno. Bueno, entonces eh, pueden volver a mirar después ahora cuando tenga tiempo entonces el, algún desarrollo. El de la serie Shaun también tiene buena explicación de la definición del límite, el desarrollo de la definición del límite. O si por ahí encuentra algún libro de la secundaria, también había un libro que yo me acuerdo, el de Domínguez creo que era, pero ese ya es versión más vieja. Matemática, era que cuando el sexto curso todavía, cuando eso, el ingeniero Domínguez, uno que escribió un libro para la secundaria, también tenía una muy buena explicación del límite, la definición del límite. Por ahí si le toca la oportunidad,
el ingeniero Luis M. Domínguez, creo que era cuando era sexto curso todavía, hace tiempo. Ese tiene muy buena explicación del desarrollo del límite por definición. Bueno, ahora yo quiero avanzar un poquitito más. Así como le dije, si algo no le queda claro, no tengan duda de preguntarle al ingeniero Alonso o al ingeniero Dani también, o a Velázquez. Los tres le pueden preguntar. Si hay duda, algunas cosas, no tengan miedo de preguntar. Y entonces, si hay otro criterio que ellos tienen de repente, seguro vamos a estar en contacto y porque hay criterios diferentes en todo caso. Así que no duden de eso, no tengan ninguna duda para preguntar ni cuestionar, así que sin drama. Bueno, ahora ustedes van a seguir desarrollando la parte de propiedades de los límites. Eso no dieron todavía, ¿verdad? Solamente van a dar seguramente algunos teoremas sobre el límite. Pero yo quiero avanzarle un poquitito sobre las propiedades de los límites. Nosotros después vamos a entrar a la parte puramente práctica, porque la teoría ellos se encargan, el ingeniero Alonso y Velázquez, ellos van a desarrollar la parte teórica más y nosotros la parte más práctica. Entonces, siempre es importante tener en cuenta, si yo digo, acá está definida límite de una función cuando x tiende a es igual a L, dice, y límite g de x cuando x tiende a es igual a M. O sea que estos son valores que se define directamente y k una constante cualquiera. Y la primera propiedad, usted tiene que manejar las propiedades del límite para poder en algún momento aplicar esa propiedad para que el desarrollo le resulte más fácil también. Por ejemplo, el límite de una constante es igual a la constante. ¿Cómo yo entiendo eso? Si yo digo, ¿cuánto vale el límite de 7 cuando x tiende a 3? No hay variable para reemplazar acá. Entonces no podemos decir que vale otro valor. Simplemente el límite de una constante es igual a la constante. Otra cuestión dice, el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. O sea que si yo digo, por ejemplo, límite, yo puedo decir límite de 5 por x cuadrado, 5x cuadrado, cuando x tiende a 2, yo puedo escribir igualmente 5 por límite, x tendiendo a 2 de x cuadrado. Eso es lo que me dice el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. O sea que no va a cambiar el resultado. Si yo reemplazo acá, este va a quedar 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Me va a dar 20 seguro acá, ¿verdad? Y acá si yo reemplazo 5 por, igualmente va a ser 4 y 5 por 4, 20. O sea que no cambia el valor. Este se lee el límite de una suma. ¿Sí? ¿Escucho? ¿O alguien no? El límite de una suma algebraica de 2 o más funciones. Así se lee este. El límite de la suma algebraica. Cuando digo suma algebraica puede ser suma o resta, ¿verdad? De 2 o más funciones es igual a la suma
o resta de los límites de cada función. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. O sea que yo puedo separar. Si yo tengo, por ejemplo, límite, ¿cómo puedo ver mejor ese? Si yo tengo acá límite x tendiendo a 2, a 1, de 5x cuadrado menos 7x, yo puedo separar tranquilamente poniendo límite, primeramente, límite x tendiendo a 1 para porque este puedo considerar como si fuera la primera función de 5x cuadrado menos el límite x tendiendo a 2 también a 1. ¿De quién? De 7x. Fíjate cómo puedo resolver sin ningún problema. Este va a ser 1 al cuadrado, 1 por 5, 5 menos 7 por 1, 7 es igual a menos 2. Bueno, o sea que no es que... Y acá la misma cosa, yo reemplazo 5 por 1, 5 menos 7 por 1, 7 menos 2. O sea que podés separar y tu resultado no tiene que cambiar. El límite de una suma algebraica es igual a la suma de los límites. Lo mismo ocurre, el límite de un producto de dos o más funciones es igual al producto de los límites. La misma cosa podemos decir, el límite de un cociente, este 1 sobre... Acá hay que evitar que el denominador sea 0 nomás. M diferente a 0. Bueno, el límite de un cociente es igual al cociente de los límites. Este se lee de esta forma. El límite de un cociente de dos funciones es igual al cociente de los límites. Bueno, hay una serie de propiedades. Seguramente van a estar desarrollando eso el viernes, probablemente algunas demostraciones relacionadas a esto, pero el límite de una potencia, este se lee de esta forma. El límite de una potencia es igual a la potencia del límite. A la potencia del límite. Fíjate, dentro de la potencia se introduce acá el valor del límite. El límite de una raíz es igual a la raíz del límite. Y este es valor absoluto. El límite de una función, valor absoluto, es igual a valor absoluto del límite de la función. Bueno, son propiedades del límite que ustedes van a estar analizando con mayor detenimiento ahora, seguramente el viernes. Y aquí están las operaciones que se hacen ya directamente. ¿Cómo se opera? Eso es lo que ustedes ya aprendieron seguramente en el colegio, ¿verdad? Eso es lo que ustedes ya saben. Ahora se le está forzando para que estos límites se demuestren por definición. Obviamente no te va a pedir que se demuestre por definición así operaciones un poco largas. Generalmente se elige corto, ¿verdad? Porque si no, muy complicado es encontrar la solución cuando es una operación como esta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y resolver el límite cuando de esta función, si no te pide que resuelva aplicando las propiedades, entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Y se sustituye nomás el valor de x por el cual está tendiendo. Simplemente lo que hacemos es esta operación, que eso toditos saben hacer, sin ningún problema. Eso era lo que ustedes aprendieron, solamente que ahora hay teoría
que le exige que tiene que interpretar mejor. Entonces acá se coloca el valor de x al cual está tendiendo. No es 2, pero siempre hacemos como si fuera 2. Siempre hacemos como si fuera 2. Bueno, y esto por supuesto tu calculadora te va a resolver directamente y ya tenés tu resultado cuánto es el límite. Bueno, de este límite, si te pide que demuestre la demostración, es probable que sea un poco más complicado, pero no significa que no se pueda hacer, ¿verdad? Solamente tenés que saber todo el procedimiento, el verso que se usa para recordar que fue f de x menos L en valor absoluto menor a epsilon y x menos a en valor absoluto mayor a 0 y menor o igual a delta. Esa es la condición básica para empezar a avanzar con la definición. Bueno, y así funciona este asunto. Va a haber seguramente operaciones que de repente al reemplazar te va a salir 0 sobre 0. Cuando ocurre esta expresión, este se conoce como indeterminado. Si ocurre nomás, no digo que este en particular es. Si ocurre eso, entonces tiene que salvar la indeterminación. ¿Cómo se salva? Salvar la indeterminación. ¿Cómo se salva la indeterminación? Y ahí lo que hoy dijeron, ya se tiene que factorizar, simplificar y volver a reemplazar. Factorizar, simplificar y volver a reemplazar. Hay 3 pasos que tienen que recordar. Hay operaciones que tienen raíz cuadrada. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Y ahí en ese caso se tiene que racionalizar, simplificar y volver a reemplazar. O sea que hay 3 pasos importantes que tienen que recordar cuando es la parte operación del límite, cuando tiene que resolver directamente el límite. Bueno, y así funciona este asunto. Hay algunas operaciones que seguramente te va a complicar un poco más. La próxima clase vamos a hacer seguramente ya los ejercicios específicos de todos los tipos de límites. Medio difícil, complicado, así que de todo un poco. Una vez que desarrolle toda la teoría, seguro vamos a estar analizando esto. Y no sé si hay alguna otra consulta. Si hay alguna otra consulta con relación a estos. Profe, cuando queda un límite infinito sobre infinito, hay que dividir todos con el mayor exponente, ¿verdad? Algo así Sí, era. esas son condiciones. Nosotros siempre vos vas a tener 0 sobre 0, indeterminaciones, infinito sobre infinito, infinito menos infinito también son indeterminaciones. Y bueno, son algunos los principales. Cuando te da 0 sobre 0, tenés que, acá hay 2 cosas que podés hacer. Factorizar y racionalizar, si hay raíz. Factorizar, racionalizar y simplificar para salvar la indeterminación. Y en la generalidad, cuando es infinito sobre infinito, ahí lo que se hace es ver la variable que tiene mayor exponente. Variable que tiene mayor exponente y se divide por la variable, todos los términos por la variable que tiene mayor exponente. Infinito menos infinito, de repente cuando es una operación, por ejemplo, vamos a suponer que te diga
límite x tendiendo a 1 sobre 1 menos x menos 2 sobre 1 menos x cuadrado. Supongamos que sea una operación cualquiera. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y vas a reemplazar, ¿verdad? Y te va a dar acá 1 sobre 0, ese es infinito. Y este te va a dar 2 sobre 0 también, infinito. Y ahí es el caso infinito menos infinito, indeterminado. Y tenés que salvar. Acá no vas a racionalizar, acá tenés que efectuar la operación indicada, puede ser, en este caso, la resta, y por ahí volvés a desarrollar y salvar la indeterminación. Bueno, pero eso vamos a ir viendo a medida que avancemos ahora, así que no tienen que apresurarse demasiado, pero sí en realidad el 9 de octubre creo que es la primera prueba, eso es así, ¿verdad? ¿Ya tiene fecha? Sí, profe, el 9 es. Bueno, y el 9 de octubre ahí ya va a entrar la parte de función el límite, función a trozos. Ese es otro tema importante, interesante también. Así que eso tiene que saber luego definición del límite, resolver límite por definición, un tema. Función a trozos, otro tema. Y resolver, siempre hay 2, 3 ejercicio que es regalo también, así que de resolver límite, hallar el valor del límite o hallar el valor de la función. Bueno, así que hay para todo, así que no, pero tiene que ir leyendo, practicando y estar en clase, especialmente cuando se desarrolla la parte teórica con Alonso y con Velázquez. Ellos desarrollan la parte teórica y muchas veces te plantea específicamente en función a lo que ellos desarrollaron esa parte teórica. Entonces, por eso es importante la participación siempre. Y bueno, entonces, por hoy hasta aquí para que no se cansen demasiado. Y seguramente cada 15 días nosotros vamos a encontrarnos porque Dani va a estar una semana